¿Cenaste, mi vida? Ven acá, mi amor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy Marifer Centeno, son las 9:25 de la noche de un 6 de octubre del 2022. Y nada me hace más feliz que encontrarnos, aunque creo que esta fascinación por los asesinos seriales tiene que ver mucho con el temor que tenemos a nuestros demonios, pero también con la válvula de escape que resulta ver la crueldad en otro ser humano. ¿Por qué no tiene tantas visitas como un asesino en serie a quien ayuda a las marmotas o a los orangutanes? ¿Por qué no tiene tantas visitas lo que sucedió hoy en el DIF, en el cualquiera, eh? ¿Por qué tiene más visitas un señor que asesinó, vamos a ver a cuánta gente, Jeffrey Dahmer, privó de la vida? ¿Por qué? Pues porque en el fondo somos muy morbosos, porque en el fondo, deja tú el chisme, porque esto deja de ser un chisme. Además, muere por homicidio por contundencia. Esto se debe a un golpe. En el fondo somos muy superficiales y en el fondo poder ver el dolor ajeno nos hace experimentar una sensación de calma al saber que no somos nosotros. Nos gusta lo malo porque te excita el cerebro. Nos gustan los malos porque se vuelven divertidos, porque van en contra de lo establecido. Y de alguna forma, creo que esto nos vuelve, y lo digo además con toda prudencia, si quieren decirlo, estamos luchando constantemente con nuestra animalidad. Estamos luchando constantemente con nuestro instinto, estamos luchando constantemente con cómo sublimar nuestros deseos, estamos tratando todo el tiempo en esta parte de el córtex el córtex, que es el área de inteligencia en el cerebro, está luchando contra la parte emocional y está luchando contra el deber y el deber ser. Entonces, creo que sería muy interesante poder analizar este hombre que nace un 21 de mayo de 1960 y que muere un 28 de noviembre de 1994, también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. ¿Por qué es importante analizar a Jeffrey Dahmer? Porque seguramente deja tú normalizado, perdón, estoy viendo esto. Ay, qué bruta, Neil, ok, perfecto, porque seguramente hemos llegado a un punto donde hemos normalizado la violencia, pero nos siguen generando no solamente una cosa muy llamativa, sino también una especie de pasión desenfrenada. Estamos hablando de Charles Manson, que tenía un club de fans. Estamos hablando del mismo asesino de Cumbres, que tiene un club de fans. ¿Realmente somos mejores que estos monstruos? ¿Realmente somos mejores que estos seres que se han dedicado a hacer mal? ¿O simplemente ellos dejan este lado animal? Hay varias teorías que tienen que ver sobre el cerebro psicópata. Por ejemplo, una menor cantidad de materia gris en el cerebro, pero también parece que la amígdala, que es el área encargada de las emociones, es más pequeña. La condena que sufre Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, el monstruo de Milwaukee, que además fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a sus padres, es asesinato, abuso sexual infantil, conducta indecente y conducta disociativa. Hoy por hoy todavía es un debate acerca de si las enfermedades mentales pueden ser consideradas, la psicopatía puede ser considerada como una enfermedad mental que no amerite cárcel. Sin embargo, lo que amerita la cárcel generalmente es que tengas conciencia, cuando eres consciente de tus actos. Al momento no se sabe al momento no hay nada que demuestre que este hombre no haya tenido plena conciencia de sus actos. Al contrario, lo que hemos visto constantemente en esta narrativa es que Jeffrey Lionel Dahmer es una persona que tenía plena conciencia de sus actos. Ahora, hay una teoría que habla que Jeffrey Dahmer fue, qué amable, muchas gracias, venimos de la saga y estoy muy contenta por haber estado en la saga, pero bueno, regresando al tema del cerebro de Jeffrey Dahmer, parece que el psicópata tiene una menor cantidad de materia gris y la amígdala ligeramente
más pequeña. Además, no puede sentir empatía. ¿Qué es empatía? Cuando yo veo a Diane Franco, inmediatamente digo, oye, me cae bien, quiero platicar con ella, me gustaría saber por qué me hace favor de que le guste mi trabajo. Cuando tú me escuchas y te caigo bien, es porque estoy generando empatía. Ahora, entiendo que te pueda yo caer mal, lo entiendo, pues más, yo a veces me caigo mal, pero la parte que es cuando ya no puedes sentir el dolor ajeno. Voy a poner un ejemplo, el caso de Pablo Lyle. En el caso de Pablo Lyle, que acaba de ser sentenciado culpable y al día de hoy estamos en espera de la condena. Bueno, en el caso de Pablo Lyle, es la gente que siente feo porque él está en la cárcel aparentemente tantos años, se le llama una gente que genera empatía. Si te diera gusto, no estarías generando empatía. Dicho esto, aparentemente Dahmer había sido un niño energético y alegre. La mamá lo abandona o abandona el matrimonio. Esa es una de las versiones que hay. Y el papá se hace cargo, y el papá, cuando ve que el niño tiene comportamientos atípicos y comentarios y un comportamiento diferente, ve que le gustan disecar animales. Y entonces él piensa que enseñarlo a disecar animales era muy interesante y era algo que parecía ser bueno. Vemos incluso cuando el papá se entera de los hechos del hijo, que ahorita vamos a ver el hijo corporal del papá, es impresionante la sorpresa en el rostro, la incredulidad en el rostro, y el dolor que experimenta. Pero ahorita vamos a ver poco a poco qué es lo que pasa con el caso, que además la adolescencia, a la edad de 14 años, Jeffrey Dahmer empieza a consumir, a beber alcohol, a beber cerveza, que además se metía con alcohol a la escuela y que la ocultaba dentro de una chaqueta. Y además dicen que un día estaba bebiendo whisky y que no estoy live, que un día él mete a su chamarra whisky y así entra. También es cierto que cuando llega la pubertad descubre que es homosexual. A principio de la adolescencia tuvo una relación con un joven, sin embargo se sabe que nunca tuvieron intimidad, o al menos ese es el dicho que tenemos. Y por otro lado, también tenemos a un hombre que sí se gradúa del instituto, por lo tanto con esto también tenemos conciencia que es un hombre totalmente normal. Empecé a ver la serie, pero me he estado clavando mucho más en la información que pueda haber en el sentido de información real y verídica, porque las series, a pesar de ser extraordinarias, tienen que tener licencias dramáticas, absolutamente todas. Entonces no puedes basarte únicamente en la serie, porque tiene que tener licencias dramáticas. Necesitamos buscar la evidencia real, y eso es lo que yo he estado haciendo. Por otro lado, parece que fue en 1978 cuando las fantasías de Jeffrey Dahmer se convierten en realidad, cuando él encuentra a Stephen Hicks haciendo auto-stop, situación que Dahmer había imaginado cientos de veces, pero esta vez estaba ocurriendo en verdad. Le ofrece ir a su casa, pasar un buen rato, tomar alcohol, tomar sustancias, y el ofrecimiento en el joven Hicks acepta, y además acepta absolutamente entusiasmado, porque no era tan raro en esos momentos. Era un mundo más confiado que el que tenemos ahora. Y según las declaraciones del asesino, esta noche estuvieron tomando, fumando, e incluso llegaron a tener intimidad de manera consensuada. ¿Qué quiere decir consensuada? Que los dos estaban de acuerdo. Cuando el chico cuando este hombre decide irse, bueno, Dahmer no acepta que esto ocurra. Hay que recordar que la casa de Dahmer desprendía unos olores fétidos debido a los cuerpos en estado de descomposición. Debido a los cuerpos en estado de descomposición que tenía. Pero quiero que veamos ahora la entrevista y que escuchemos también la entrevista que le hacen a Jeffrey Dahmer. Bueno, esta no es una entrevista, esta es la confesión de Dahmer, este es el jurado que está en el juicio de Jeffrey Dahmer, y me gustaría que lo escucháramos con toda atención, porque vale y merece la pena analizar a este hombre de principio y fin, sin apasionamiento, sin decir merecía o no. Estamos hablando de un hombre que hoy por hoy es un mito. Sus lentes, los lentes que usó durante el juicio, valen 3 millones de pesos solamente porque él los usó. Entonces, si admiramos tanto a los malos, es porque dentro de nosotros también hay algo de maldad. Si fuéramos tan buenos, estaríamos admirando todo el tiempo a la Madre Teresa de Calcuta.
pero absolutamente nadie está viendo la docuserie de Calcuta. Estamos viendo la docuserie del caníbal de Milwaukee. Estamos viendo al hombre que asesinó a una cantidad impresionante de personas. Eso es lo que somos como sociedad también. Vamos a ver este lenguaje corporal cuando le preguntan a Jeffrey Dahmer. Bueno, vamos a escucharlo. Aquí lo vemos cabizbajo, lo vemos esta piel tan blanca, lo vemos todavía como, híjoles, en esta primera imagen se ve un hombre de piel muy blanca, cabellos rubios, un rostro atractivo. ¿Por qué nos gusta? Fíjense ustedes, nos gustó el asesino de Cumbres, nos gustó Ted Bundy, nos gustó Charles Manson y nos gusta Dahmer. ¿Qué tienen en común? Que los cuatro son personas atractivas, es decir, los cuatro entran dentro de los estándares de belleza. Asimismo, vemos como el rostro de Jeffrey Dahmer es un rostro simétrico y es un rostro estético. No en todas las fotografías va a lucir bien porque nadie luce bien en todas las fotografías, pero sí son guapos y eso vale la pena decirlo. Decir que alguien es guapo no quiere decir que sea una buena persona o mala, simplemente son atractivos para el cerebro humano. Aquí lo vemos y miren, eso vamos a escuchar, que para mí es todavía más importante. Vamos a escuchar. Me gustaría saber la razón, pero no lo sé. E incluso vemos cómo ni siquiera hace alguna expresión de dolor o de arrepentimiento. En ningún momento, E incluso las comisuras de la boca van hacia arriba, lo cual nos habla que le gusta recordar. Cuando dice, le inyecté otra jeringa llena de ese ácido clorhídrico diluido, parece que está sonriendo, a pesar de que la cabeza baja. Es decir, no le gusta estar detenido, pero noten cómo levanta la cabeza y levanta la cabeza orgullosamente cuando está contando esto. No estaba... Eso es lo que lo mató. No estaba tratando de matarlo, pero noten cuando dice que no estaba tratando de matarlo, aquí empieza un parpadeo. Esto quiere decir que aumenta el nerviosismo. ¿Por qué en todo momento se mantiene en aparente calma? Vemos cómo está muy relajado para estar hablando de una sentencia. Está hablando de un momento donde el grado de formalidad es muy alto. Su respuesta es sí, correcto. Vamos a ver. ¿Le ofreciste un trago? Sí, dice que sí con la cabeza, asiente. Aquí ya se pone ligeramente serio. Vemos cómo además en algunos momentos está hacia abajo, pero es una expresión más de aburrimiento que de coraje. Ustedes lo podrán ver en YouTube y en sus redes sociales, en la que más les guste, y van a ver a este hombre cómo luce incluso orgulloso de lo que hace. Es un hombre que está orgulloso de lo que está haciendo. Tu papá viene a visitarte una vez al mes. Vemos cómo además están vestidos iguales en esta entrevista que le hacen a Jeffrey Dahmer. Están vestidos exactamente iguales y aquí está contando y además hace una expresión, repito, como cuando se te antoja una comida. Escuchen el tono de la voz de Jeffrey Dahmer, que además este es un video que está disponible en internet, se encuentra como Jeffrey Dahmer, entrevista completa, subtitulada en español, y quiero que escuchen el tono de la voz, con qué contundencia, con qué seguridad. Noten cómo está recargado muy cómodo mientras habla de sus crímenes. Mientras habla de sus crímenes, él está muy cómodo, él ni siquiera se inmuta, él está feliz de hablar de sus crímenes, mientras el papá miren cómo tiene el papá totalmente una postura cerrada, se le hace agua a la boca, esa es la palabra. Noten el placer de Jeffrey Dahmer al hablar de sus crímenes, Vivía en un motel alquilado. Los dos primeros eran jóvenes blancos, el tercer joven era la India americana, el cuarto y el quinto de sus víctimas eran hispanos. Y noten cómo lo dice, cierra los ojos como tratando de evadir a la mirada de la persona de enfrente, pero también como recordando con cierto placer, ¿no? Esta es una cara. ¿Alguna vez has cerrado los ojos cuando recuerdas algo bonito? Cuando recuerdas el primer beso, cuando recuerdas algo muy bonito que te pasó. Bueno, pues imagínate lo que sucede aquí.
¿no? La madre, vamos a ver entonces este rostro que cierra los ojos como recordando algo que le dio y que le generó muchísimo placer. Aquí hasta se aprieta los labios, que es un apaciguador, tratando de controlar sus instintos. Es importante decir que cuando alguien analiza este tipo de condiciones, debes analizarlo en contexto. ¿Por qué se analizan estos personajes? Porque son de interés público, porque es información pública, no es información privada, no estamos hablando de particulares, estamos hablando de información pública, es de interés público. ¿Por qué el canibalismo? Y noten cómo aquí hasta alza el tono de la voz, porque es algo que le gusta. Este hombre se siente completamente orgulloso de lo que está diciendo. La matanza no solo fue la parte menos satisfactoria, que no disfruté haciéndola, y vean cómo el padre lo voltea a ver con una cara de incredulidad, ¿no? Y me dio una satisfacción sexual. El tono de la voz es arrastrado. Por un lado hay placer y por otro lado parece que se come un dulce. Yo también creo que parece que se come un dulce Jeffrey Dahmer cuando está contando esto. El papá hace unas caras que yo creo que valdría la pena analizar. Digo, se entiendo que es muy pobre la forma en que yo puedo exponerles una imagen por un tema. Pues imagínate un señor, para ti que me estás haciendo favor de escucharme, un señor vestido de verde, el papá de Jeffrey Dahmer, al igual que Jeffrey Dahmer, con una postura cerrada hacia él, y cuando lo mira hace este rostro de incredulidad. No, en esta entrevista que estamos analizando, ya han pasado meses de que fue encarcelado, evidentemente está preso. No estoy de acuerdo con la descripción de mí, increíblemente tímido e introvertido. Estamos hablando también de cierto grado de narcisismo por parte de Jeffrey Dahmer. Es decir, no todas las personas, no todos los narcisistas son iguales, pero sí parece ser que hay cierto grado de narcisismo en él. Me gustaría que viéramos su letra, porque se vuelve una escritura sumamente interesante, concluyendo que siente placer al recordar, que cuando cierra los ojos parece que se está comiendo un dulce, parece que está saboreando el fruto más sabroso. Todos hemos cerrado alguna vez recordando un sabor o recordando un beso. Así cierra los ojos Jeffrey Dahmer. No es lo mismo, por eso es tan importante. Un mismo gesto puede significar diferentes cosas de acuerdo al contexto. Por ejemplo, vamos a pensar, oye, ¿te acuerdas la primera vez que chocaste? Y yo te digo, sí me acuerdo. Y cerré los ojos, pues es que no quiero ni ver. Pero si yo digo, ay, sí me acuerdo la primera vez que choqué. Noten cómo, de alguna forma, es diferente el lenguaje corporal, a pesar de que estoy y esto tiene que ver con lo auditivo, así como los movimientos son a la vista, los sonidos son a lo que estás escuchando. Me gustaría que viéramos la letra de Jeffrey Dahmer, porque se vuelve un retrato muy interesante de un hombre que, plenamente consciente de sus actos, por supuesto que sí, pero también un hombre que no le da ninguna importancia al jurado cuando le escribe esta carta, sino que toda la importancia está en él. Esta es la carta que escribe Jeffrey Dahmer, que van a decir, oye, parece letra de niño. La carta está disponible en todas las plataformas, está con que busques Jeffrey Dahmer Letter, con eso lo vas a encontrar, pero quiero que vean que es una letra que se vuelve absolutamente infantil, una persona que además noten los espacios que son muy amplios entre las letras. Estos espacios que son tan amplios entre las letras habla también de la incapacidad para relacionarse. Es una persona que era mala para relacionarse y que incluso en la entrevista le molesta que le digan que es malo para relacionarse. Ahora, esta carta se supone que es para el jurado. Noten de qué tamaño escribe jurado y de qué tamaño escribe Jeff Dahmer. Mucho más grande. No me parece que sea una persona que esté por debajo intelectualmente. Al contrario, es un hombre con una inteligencia técnica, es un hombre con una inteligencia lógica, es un hombre que además está consciente de sus actos, es un hombre obsesivo, por eso hay estos empastes. Esto que ven, que por ejemplo cuando escribe Willing, se le llaman trazos ocultos. ¿Por qué? Porque hay un trazo que está encima de otro y entonces este trazo esconde otros
otro trazo. Esto es lo que sucede con lo que sucede con este tipo de personalidades. Todo mundo hacemos alguna vez trazos ocultos, pero en el caso de Jeffrey Dahmer se convierten en una constante. Ahora, dentro de las cartas de Jeffrey Dahmer, quiero que vean los cambios que hay aparentemente en su escritura. ¿Por qué hay estos cambios en la escritura de Jeffrey Dahmer? Miren, esta carta también se le atribuye a Jeffrey Dahmer. Miren, hay una de las teorías que habla de los psicópatas como un trastorno de personalidad múltiple. Lo estoy usando de forma muy coloquial. Y empezaron a analizar psicópatas y cómo parecía que había una voz dentro de ellos, e incluso aquí ya firma con Jeff, ya no firma con Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer parece una personalidad y Jeff parece otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que son dos personas viviendo en la misma cabeza? Hace tiempo yo vi un documental que justamente exploraba esta historia, lo cual me obligó a llegarme de bibliografía al respecto. Hay un libro que se llama Neurología de la Maldad y hay un libro que se llama Psicología de la Normalidad. En los dos libros habla uno de la normalidad como una construcción, igual que la normalidad como una construcción social. Lo importante que decir aquí es que se empezó a analizar a distintos asesinos seriales, y en estos asesinos seriales era muy importante decir que tenían varias personalidades, es decir, como si dentro de Tania Vega hubiera Tania la mala, Tania la buena, Tania la niña, y esto tiene que ver, y se estudió que había traumas en la infancia, aunque todos hemos tenido algún trauma en la infancia, no todos los cerebros reaccionan igual y hubo algún tipo de deficiencia, ¿no? Ahora, ¿qué significan los trazos ocultos? En este caso es obsesión, y en este caso es pensamientos rumiantes, y en este caso con estos tan amplios espacios, pues nos habla de una persona que era incapaz de relacionarse. Lo sorprendente es que cuando vemos las otras cartas de Jeffrey Dahmer, es un hombre muy inteligente, con una gran habilidad social, parecen dos personas totalmente diferentes. Están en redes sociales puestas, se los menciono, estos documentos son públicos, pero noten qué diferente es una escritura en un principio, que es una escritura, es una escritura que es completamente infantil, a esta, que es una escritura en cursiva, que se repiten, bueno, las obsesiones y los trazos ocultos, como cuando aquí no sabemos si es una A, qué letra es, aquí la escritura es totalmente hacia la derecha, es una escritura de una persona que se abre al cambio, que tiene facilidad de palabra, una persona que no es infantil, pero que sí está buscando la aprobación por parte de los demás, y cuando vemos la carta que le escribe al jurado, es una carta que es completamente infantil, y que incluso dentro de esta carta que es completamente infantil, la palabra más grande que pone es: yo estoy enterado acerca de mi culpabilidad. Entonces es un hombre que está plenamente. Ahora, es cierto, hay casos donde viven 6 personas en una misma cabeza. A mí me parece que en el caso de Jeffrey Dahmer podría ser, lo estoy viendo desde el punto de vista grafológico, como la perito grafóloga que soy. Y cuando le escribe cartas al papá, vuelve a hacer esta escritura de niño. Estas son las cartas que le manda a su papá desde prisión, antes de ser asesinado, porque parece que así fue. Y noten cómo es una escritura totalmente de niño. Entonces es impresionante ver cómo dentro de esta cabeza existían tantas personalidades, y cómo dentro de esta cabeza vemos a un hombre. Miren, de verdad es asombroso ver a Jeffrey Dahmer en cada una de sus facetas. Es un hombre, cuando le preguntan cómo debería ser castigado, noten con qué gusto dice que no merece miran ligeramente hacia abajo, como si aquí hubiera un poco de tristeza por lo que le pasa a él, pero nunca hay un poco de tristeza cuando habla de sus víctimas. Me he preguntado por qué no tengo la pena de muerte, si es lo que merezco. Cuando le preguntan, ¿crees que debería ser castigado? Y está esta entrevistadora que tiene una cara de terror y de pánico, tiene una cara de muchísimo miedo a la entrevistadora. Entonces, cuando ves el rostro de Jeffrey Dahmer, que le dicen,
es lo que merezco, hay un poco de parpadeo porque hay nerviosismo, noten como el labio inferior está más hinchadito que en otros momentos porque le genera cierto grado de excitación hablar de este tema. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? Esa es una gran incógnita, dice él. He tenido pensamientos de suicidio, pero no he podido llevarlos a cabo. Y aquí ya es una expresión como más, como de tristeza. Entonces, aparentemente este hombre, en lo único que siente cierto grado de compasión es cuando se trata de él, ¿no? Ahora, él asegura que se insensibilizó. Esto es lo que ocurre cuando habla de sus víctimas, no presenta ninguna emoción, porque no hay dolor, porque no hay arrepentimiento, porque no le da pena, porque no le da miedo, porque al contrario se siente orgulloso de recordar lo que pasó. E incluso les voy a poner, y ojalá que puedan encontrar más imágenes del juicio de Dahmer, porque lo vemos con este overol naranja que utilizan los presos en Estados Unidos, y una mirada como de alegría y de orgullo. E incluso el abogado se le queda viendo con cierto grado de incredulidad. El abogado lo mira con escepticismo. Entonces, Jeffrey Dahmer se vuelve un personaje que además es un gran manipulador, un hombre. ¿Por qué no se le ve vergüenza? Pues porque no la siente, porque no quiere que le noten vergüenza. Incluso vean cómo las comisuras están hacia arriba, ¿no? Están totalmente hacia arriba, y Jeffrey Dahmer, cuando es descubierto, hace una pequeña mueca, pero la mitad de la cara está sonriendo y la mitad de la cara parece estar desconcertada. Es sin duda uno de los casos más impresionantes en la historia, porque mira hacia abajo, parece que está recordando, que está pensando antes de hablar, pero pues no hay manera de decir. Tenía deseos obsesivos y pensamientos de querer controlar. Quería poseerlos todo el tiempo, y entonces él sigue totalmente hacia atrás, que así se sienta él. También es importante decirlo, cuando está con su papá, él se sienta totalmente echado para atrás, y estoy tratando de usar las palabras más coloquiales porque creo que así debe ser la comunicación coloquial, y vemos a un hombre que de verdad no se inmuta, por eso dice correcto, correcto. Y asiente con la cabeza, muy orgulloso, no porque estuviera enojado, sino porque quería tenerlos conmigo. Y sí, no siente absolutamente estaba salvando cráneos y esqueletos, y aquí una vez más se los saborea. Es impresionante cómo recuerda y cómo se lo va saboreando. Es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, cuando personalizas a otra persona y la ves como un simple objeto. Sobre esto habla Paul Ekman en el libro de las mentiras, y él platica de cómo te vas desensibilizando. Por eso vas sintiendo menos culpa cuando empiezas a mentir, y 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 a mentir, ¿no? Y por supuesto, claro que nos gusta ver a los malos, así como nos gusta ver a alguien caer. Así somos como sociedad. Yo creo que no somos mejores que en la Inquisición, que esperábamos ver cómo alguien llegaba a la horca. Creo que no hemos evolucionado en ese sentido. Y bueno, yo soy Marifer Centeno. Él es Jeffrey Dahmer, quien no siente culpa, quien no siente arrepentimiento, y cuando habla del tema parece que se le antoja. Su padre y los entrevistadoras lo miran asombroso, lo miran incrédulos, incluso el abogado lo mira incrédulo. Pero ¿tú qué opinas? Eso es lo más importante. Quizás son señales irrepetibles que a veces se nos olvida tomar en cuenta. Y hablando de señales irrepetibles, yo soy Marifer Centeno, ya está el podcast. Esta semana estuvo Marilyn Monroe, y aquí está Analízate, que está en todas las librerías y plataformas digitales. Mi WhatsApp, que es 5565799813, y
nada me daría más gusto y más felicidad que verlos en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de Juvencia 130 en la Colonia Campestre Churubusco. La diferencia entre un psicópata y un sociópata: el sociópata lo hace la sociedad, el psicópata parece que ya nace con un desequilibrio, pero también es cierto que el sociópata no es tan articulado y tan elaborado como lo es el psicópata. Por otro lado, yo entiendo que la serie de Netflix es maravillosa, pero lo importante es basarnos en la evidencia real y en la persona real. Los quiero mucho, los quiero muchísimo, son un privilegio para mí. Los quiero muchísimo, estoy muy contenta porque ya estuvimos en la saga. Gracias a Ela Micha por el cariño, gracias a todos, que Dios los bendiga y los acompañe.